Bueno, ahora tengo la posibilidad de estar acá con Mariano, que es con quien venimos trabajando hace aproximadamente un año. Marian, ¿puede ser? Sí, si mal no recuerdo, creo que empezamos en junio, julio, Bien, ¿puede ya va a ser? ser más o menos un año. Bueno, así que hace rato que yo le venía insistiendo para que charlemos un poco sobre su proceso, ya que vi un montón de cosas interesantes que no solo a lo mejor le sirvieron a él, sino que les puede servir a muchas personas. Así que vamos a conocer un poquito más de él. Marian, contanos un poco, bueno, cuál es tu deporte, más o menos resumidamente eso. Bueno, yo básicamente lo que hago, yo practico el yachting o la vela y corro regatas, que básicamente son carreras de barcos a vela. En mi caso en particular, son todos barcos iguales, no hay diferencia, o sea, las diferencias son muy mínimas entre un barco y el otro, y está todo bastante regulado. O sea, vos tenés un reglamento donde no te puedes exceder de ese reglamento porque sos descalificado, tanto en el peso de la tripulación, que son, en mi caso somos dos personas, como en el peso máximo del barco y un montón de parámetros que están preestablecidos por un reglamento. Eso es lo que lo hace que la clase sea tan competitiva, o la categoría sea tan competitiva y tan pareja, y las diferencias tan mínimas. Bien. ¿Cuánto tiempo hace que haces este deporte o desde cuándo? Deporte en sí desde los 9 años, o sea, hace un montón de tiempo. Mucho. Tengo 31, así que es un montón de tiempo. Bien. Y bueno, te quería preguntar cómo te sentías mentalmente hablando antes de empezar a que trabajemos más específicamente en tu mentalidad. Y la verdad es que sí, era impredecible. O sea, todo variaba mucho dependiendo del momento en el cual me encontraba en el instante de la regata. O sea, si yo me encontraba en un momento peleando, siendo competitivo o en una buena posición, digamos que bien. Ahora, si no se desarrollaba como yo quería, era todo medio negativo Caótico. y colapsaba y caótico, sí. Bien. ¿Qué cosas por ahí puntuales eran un desafío para vos en lo mental, más que nada, a la hora de entrenar o de competir? Que vos decís, bueno, este es mi punto débil y siempre me pasa lo mismo con él. No, de entrenar no tanto, pero a la hora de competir, que es cuando verdaderamente vos plasmas todo, ¿no? O sea, donde es más tangible el resultado y cuando las cosas se ponían adversas, desde el punto de vista, eh, nada, que siempre, o sea, errores cometemos todos, el tema es poder atravesarlos, ¿no? Y de la mejor manera. Un error desembocaba en que tiraba una carrera entera, una regata entera a la basura porque no sabía o sea, sobrepasar el error. Me quedaba en ese error y nunca todo era negativo. Entrabas en un círculo negativo del que no podía salir. Sí, exacto. Yo digo que es como una bola de nieve. O sea, cuando te invaden los pensamientos negativos tenés que cortarlo al instante porque si no, después no la frenas más. Bien. Me haces acordar al principio, cuando habíamos empezado a trabajar sobre tu diálogo interno. ¿Te acordás que habíamos empezado a notar qué era lo que te decías, qué era lo que suponía que te debías decir? ¿Cómo lo tomaste eso? ¿Al principio fue difícil? ¿No fluía? ¿Cómo lo transitaste? Para mí lo más difícil fue tratar a ver, porque hay muchas cosas que uno las piensa, las escucha, pero hasta que no las empiezas a aplicar, o sea, no ves los resultados. O sea, viste, hay muchas cosas que lo de los pensamientos negativos. Y veo que a veces suena como un cliché, pero es así. Con el diálogo interno fue así, o sea, es complicado. O sea, al principio sobre todo, lo tenés que tener muy presente, sobre todo en las primeras veces, hasta que en algún momento se te hace más automático y ya es algo cotidiano. O sea, Bien. donde suprimís los pensamientos negativos. Obvio que Son al los que, principio, como todo, fue como empezar a practicar algo nuevo, ¿viste? Al principio no sale, te sentís incómodo, medio raro parece. sí, es como todo, o sea, hasta que empiezas una costumbre y ya sale más natural. Y, por ejemplo, ¿recordás algún momento o una situación o en qué tiempo notaste o dijiste, acá hay algo que está cambiando en vos, en tu rendimiento, en la forma en que te tomás las cosas? Sí, sí, o sea, lo traté de aplicar,
lo antes posible. La verdad es que me abrí 100% y ya desde el primer momento, o sea, desde el primer campeonato que fui a correr, después de que empezamos a trabajar, obviamente que los resultados no se me dieron. Obviamente no, los resultados no se me dieron. Ujú. Pero bueno, pero ya había, o sea, yo intenté implementar ese cambio de actitud, obviamente costó mucho y yo creo que en el corto plazo, ya al segundo campeonato ya tenía ciertos destellos positivos o resultados del proceso, ¿no? Qué sé yo, o sea, sí hay un montón de momentos donde la cosa se puso adversa y la verdad es que la pudimos en realidad porque corrimos a dos, la pudimos sobrepasar y no terminar ganando la regata, pero terminar entre los 4 de adelante, entre 30 barcos, ¿no? Que siempre, obviamente, la cantidad complica la situación. Dijiste algo muy importante que no lo quiero dejar pasar, y dijiste que te entregaste por completo al proceso. Y eso, bueno, es algo que, nada, lo quería aclarar porque, bueno, siempre destaqué que tu trabajo, y no solo en lo físico y en lo técnico en tu deporte, sino que desde que empezamos a trabajar fue muy comprometido y con mucha responsabilidad. Y te tomabas el trabajo de hacer cada cosa y de intentar mejorarlo, y que creo que de eso también se trata, y no solo, viste, como muchas veces hablamos, no solo de tener una linda charla o una charla que te motive o pensar lindo, sino que es un poco más allá, o sea, hay que ir adentro, hay que intentar cambiar creencias que por ahí nos venimos arrastrando desde siempre sin darnos cuenta. Entonces está bueno que lo hayas dicho. Creo que vos lo sabés y es un poco mi forma de pensar. Yo soy bastante metódico en todo sentido, pero además, o sea, yo creo que obviamente cuanto más empezás a avanzar o cuanto más resultado empezás a buscar, tenés que empezar a hilar cada vez más fino. Y yo ya tenía, no es que lo tenías cubierto, pero lo tenía controlado técnico, tenía controlado lo físico. Nos cuidamos con el peso porque también es un tema importante en el deporte. Hay un peso máximo el cual hay que respetar. Cuanto más al límite estés de ese peso máximo, mayor beneficio vas a tener. Entonces nos cuidamos con el peso. El único aspecto que me faltaba era lo psicológico o mental y la verdad es que lo tenía relegado y traté de buscar el mejor promedio posible entre todas esas cosas, no tener una cosa o sea, algo muy desbalanceado uno del otro. ¿Qué podrías hoy rescatar o qué diferencias ves en tu forma de manejar o de encarar los errores o las frustraciones que hay en el camino, obviamente, con respecto al principio? O sea, ya lo nombraste, dijiste que antes era como, bueno, dejar la carrera pasar, básicamente, pero ¿qué destacás hoy que sí podés hacer con respecto a antes de trabajar? A mí lo que más me sirvió es ponerme como pequeños desafíos a muy corto plazo, dentro de la misma regata o carrera, para quien no es del ambiente, y tratar de ir barco a barco, ir de a una posición a la vez. O sea, Bien. bueno, paso un barco y ahora me tengo que pasar al otro barco. Bueno, ahora ya pasé dos barcos. Bueno, tengo que pasar un tercer barco. Y así ir, o sea, como para no dejar de en ningún momento seguir empujando y seguir yendo para adelante. De alguna forma empezaste a aprender a estar más enfocado. Exacto, ¿no? Hay que mantener la concentración, que a veces es difícil. ¿Y notás que influyó más allá de tu rendimiento, que bueno, yo lo sé muy bien que sí? Vos dijiste que bueno, por ahí obviamente los resultados no se ven reflejados, eso lo charlamos muchísimo, porque es importante que lo entendamos, que no porque estemos mejorando o trabajando uno o dos o tres aspectos nuestros, sí o sí, por decantación tienen que estar los resultados ya, sino que todo lleva un proceso y que estamos expuestos a factores externos, que tampoco todo depende de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de todo eso se contemplan los resultados. O sea, una vez dicho eso, digo, ¿cómo sentís que influyó todo este cambio en el rendimiento tuyo o en la forma en la que hoy te puedes tomar las competencias? La verdad es que me lo tomo con una menor ansiedad o sea, menor ansiedad hacia los resultados, llamémosle. Uno a veces es como que pierde el foco por un número, por un resultado, por un puesto. Yo creo que eso termina siendo negativo en todo aspecto. O sea, entiendo que o sea, cualquier persona que sale a competir y lo hace de manera seria va a querer ganar, al fin y al cabo. Pero es como que a veces hay que
como que hay que salir y hacer o sea, el trabajo y a tratar en lo mío, o sea, en mi caso, de salir a navegar bien, o sea, y enfocarme a navegar bien y no en un resultado. Y es como que, no sé, a ver, la gente también, capaz, desde el mundo del fútbol hay como un cierto exitismo por el resultado, que el primero gana y el segundo pierde, y yo creo que no es tan así, y menos, o sea, o sea, menos siendo deportista amateur como soy yo, ¿no? O sea, yo no lo hago por dinero, todo lo contrario, yo pongo plata para hacer esta actividad y este deporte, Ujú. y nada, qué sé yo, o sea, yo creo que hay que desdramatizar un poco lo resultadístico. Obviamente que si el proceso es bueno, si el entrenamiento es bueno, y la entrega y un montón de cosas, y también un poco de suerte, porque siempre hay una cuota de suerte, Sí. en algún momento van a llegar los resultados. Y es un poco eso de desarrollar la capacidad que en el mientras tanto, mientras voy haciendo mi proceso, eh, estés enfocado, o sea, estén enfocados en lo que eso conlleva, que son ustedes, que son mucho más que el resultado final de algo. Sí, ni hablar, y tampoco no es algo mágico, o sea, ningún proceso, ni ningún resultado, sobre todo si lo que vas a buscar es algo difícil, llamémosle, Claro. o sea, o de alto nivel o de buen nivel. Cuanto más difícil sea lo que vayas a buscar, más tiempo demora, o sea, y el proceso va a ser más largo, Sí. Y de alguna forma más profundo con uno mismo tiene que ir en algún momento. 100%, o sea, y más tenés que conocer todo, desde tu equipamiento, o sea, en mi caso el barco, las velas, con quien navego, que es mi tripulante, Martín, como conmigo mismo también, ¿no? Porque uno también tiene que reconocer o saber sus fortalezas y debilidades, o sea, Claro. en todo sentido. ¿Qué te dirías a vos mismo si pudieras hablarle a ese Mariano de hace un año atrás o de hace 10 años atrás? Y buena pregunta. Que me tranquilice. Me Por qué le dirías? tranquilice y porque creo que la ansiedad o sea, tampoco no es que la suprimí ahora la ansiedad, o sea, no, tampoco no hablo desde el punto de vista de, o sea, no quiero decir que ya la haya superado por completo, porque la ansiedad, No, obvio. pero, pero he manejado unos niveles de ansiedad deportiva tremendos. Y eso por ahí te impedía disfrutar bastante, ¿no? Eso me impedía disfrutar y me impedía otro montón de cosas, me impedía hacer un buen campeonato, una buena regata, me obnubilaba, digamos, o sea, me cegaba. Y bueno, ya que te estoy preguntando sobre este tema, si tenés o qué consejo le darías a alguien que está dudando en empezar a trabajar en su manera de pensar, en su confianza, en toda esa parte mental de su deporte. Que es importantísimo, que yo digo que si lo hace, o sea, si lo hace un deportista profesional de primer nivel, no entiendo cómo no lo puede hacer un deportista amateur, o sea, el cual tiene mucha menos preparación en todo sentido. O sea, Claro. cualquier deportista amateur, además del deporte, también trabaja, también tiene otras historias, o sea, el deportista profesional se dedica 100% a eso. Y Tal que cual. nada, ahí hay que llegar a un balance entre todo, desde lo técnico, lo físico, lo mental, todo. Buenísimo el consejo. Y última cosita, no te voy a robar tanto tiempo, No, no hay problema. cortito y conciso. Te estoy haciendo pensar bastante. Si tuvieras que definir este casi año de proceso en una palabra o dos palabras, ¿cuál sería y por qué? Y yo te diría positivo, es la palabra. Pero es muy sencillo, o sea, porque yo vi, más allá de que yo tuve esa mejoría en el rendimiento y se vio plasmada en muchos campeonatos y en el campeonato sudamericano y demás, yo cuando salgo a correr me siento más tranquilo. Más allá de que a ver, hay adrenalina y demás muchísimas veces, pero no siento esa ansiedad o ese nerviosismo que en algún momento sentía. Desmedidamente creo que no es bueno. O sea, nerviosismo creo que todos tenemos, el Ujú. tema es no tenerlo desmedido. Messi entraba a la cancha y vomitaba. O sea,
y es Messi. Y es Messi. Bien, Pero bueno, imagino que de alguna forma lo tratará no se nota. porque es recontra exitoso en lo que hace, ¿no? Tal cual. Marian, bueno, ahora que más o menos te hice varias preguntas para que pienses, quiero que quien te esté escuchando o esté escuchando esto conozca un poquito más. O sea, vos decís que sos amateur, pero estás llegando a grandes lugares, lindos lugares. No sé, resumime un poco cómo fue este año de competencias y cuáles son tus futuras. El año pasado nosotros arrancamos a mitad de año. El campeonato importante el año pasado, el campeonato sudamericano que fue en Olivos, en el cual vino gente de Italia, vino de Alemania, argentinos, chilenos, estadounidenses, de muchas partes, porque la verdad es que acá hay buen nivel. La flota argentina tiene buen nivel. Yo creo que ese campeonato fue medio el que marcó los resultados del año pasado en todo sentido, técnico, o deportivo y mental, ¿no? Quedamos cuartos, como es decir, no lo ganaste, no, es cierto, no lo gané, pero quedé cuarto entre 30 barcos, el cual para mí fue un muy buen resultado, habiendo ganado la última regata, y yo me sentí muy conforme con ese resultado. Me faltó poco para hacer el podio, sí, me faltó poco, me faltaron 2 puntos. Si se dan diferentes las cosas, tranquilamente podríamos haber hecho podio. Y nada, y después, bueno, durante el verano entrenamos duro, fuimos a Miami a correr un campeonato a Miami a principios de marzo, que es la Bacardi Cup, que es un evento de mucha importancia para nuestra categoría. Éramos 70 barcos. La verdad es que me quedé con sabor a poco, quedamos 30, pero no es, o sea, no es un mal resultado, tampoco No, yo sé que me aclarando puede que ir mejor. en Miami, o sea, estabas codeándose con los mejores del mundo. No, ni hablar que el nivel es altísimo, Ok. como digo yo, del 25 al 1, o sea, hay dos tipos campeones mundiales, deportistas olímpicos y demás, pero bueno, yo me quedé con un sabor a poco porque estoy seguro que me podría haber ido mejor. Y ahora nos estamos preparando para el Mundial que es en Croacia, en septiembre. De este año es lo más importante. Lo más importante. Sí, va a ser en Split, en septiembre. Ahí son 110 barcos. Bien, ¿y qué sensación tenés que cuando pensás en ir a ese mundial hoy? No, yo tengo unas ganas tremendas. Porque sé que más allá de que me puede ir mal también, porque o sea, porque me puede ir mal, porque puedo tener una mala semana, porque puede haber mucha gente muy superior a mí, pero más allá, o sea, yo creo que siempre queda algo, o sea, siempre que te tenés que llevar algo, no, te llevas algo. Yo de Miami, más allá de que no estaba al 100% conforme con mi resultado, me llevé un montón de cosas que acá la verdad me cuesta, o sea, no podés obtenerlas porque no corres contra 70 barcos, o sea, Es todos otra juntos. dinámica, otro Es otra contexto. dinámica de la regata, o sea, se corre totalmente diferente, los espacios son más chicos, los barcos van muy pegados, o sea, se corre muy diferente. Entonces yo si no iba, la verdad, esa experiencia o ese aprendizaje no lo iba a tener nunca. Y son cosas que aprendes solamente yendo. Por más que te las cuenten, la dinámica no la aprendes, o sea, la experiencia no te la pasan. Sí, te lo pueden contar, te pueden advertir, te pueden dar recomendaciones, pero si no lo vivís, son cosas que no adquirís. Y Tal lo cual. mismo con el Mundial, o sea, de 70 a 110 barcos también hay un abismo de diferencia. Por más que vos me decís 70 son un montón de barcos, 110 son un montón más de barcos. Eh, y va a ser más difícil todavía. Pero bueno, pero siempre va a ser positivo, o sea, siempre algo me voy a llevar. Rescato muchísimo eso que decís porque tener en claro esto de que ir a una experiencia como un mundial ya es como un gran regalo a nivel deportivo, a nivel mental, personal, todo, y que tengas puesto el foco en eso, creo que bueno, a mí personalmente me deja muy tranquila, me da mucha gratificación
y que, bueno, yo un poco más que por ahí la gente que está escuchando, conozco tus capacidades, tu dedicación y todo lo que le metes, así que obviamente que está muy alta la confianza, pero no por el resultado que puedas llegar, sino por cómo lo estás viviendo. No, obviamente que, a ver, yo voy a hacer mi mejor campeonato, ¿no? No es que por decirte esto voy a salir a nada, a perder, llamémosle, pero todo lo contrario, estoy entrenando en el agua, y ya empecé la dieta para estar en el peso óptimo, empezamos la dieta para estar en el peso óptimo, estoy entrenando físicamente, estoy tratando de conseguir el mejor barco que pueda en Croacia, pues es otro tema, o sea, yo no voy con mi barco, yo agarro un barco ajeno, que eso siempre es más difícil. Nada, qué sé yo, o sea, yo creo que si te llevas algo es positivo siempre. Seguro que sí. Marian, te súper agradezco por tu tiempo, por esta hermosa entrevista que hicimos. Y otra cosa, quería, bueno, si alguien quiere chusmear un poco a qué te dedicas, si tenés Instagram o algo, ¿cómo sería? @Cambón Mariano, igual, nada, Es- es Hay que estar abierto subiendo más fotos, y tampoco no es tan activo. pero Pero algo van a promete ser. poder ver. Bueno, Marian, muchísimas gracias. Dale, Cori, un beso grande. Chao, chao. Chau, chau.